¿Qué tal, amigos? Pues después de una primera semana con alicientes y con motivos para seguir la carrera de verdad, después de haber analizado el recorrido ya os dijimos que era una primera semana muy movida, llegamos al segundo bloque del Tour de Francia, llegamos a la alta montaña en el Tour de Francia y ojo, porque esta semana es la semana de los Alpes, esta semana es la semana de las dos grandes etapas de alta montaña del Tour. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No voy a hacer ningún comentario deportivo en este vídeo porque estoy grabando antes y creo que el final de la primera semana lo puede cambiar todo, así que tenéis aquí el vídeo que hice ayer explicando cómo están las cosas ahora mismo entre los grandes favoritos y os recuerdo que tenéis abajo en la descripción el enlace a la lista de reproducción del canal del Tour de Francia oficial, donde están la película de cada etapa, el resumen de cada etapa con nuestra locución, así que ahí podéis ir a encontrarlo. Semana de Alpes, semana de las dos grandes etapas de alta montaña para mí de este Tour de Francia. Ojo, no quiere decir que sean las únicas porque el formato se va a repetir en esta segunda semana y en la última semana. Mañana, después de la jornada de descanso, una etapa de transición y de acercamiento ya a la montaña, 2 días seguidos de alta montaña y después otros alicientes diferentes en cada una de las semanas. Se repite la estructura, pero el que diga que no hay opciones en este Tour de Francia para mover la carrera no ha mirado al detalle el recorrido de esta segunda semana. Como os digo, estructura que se va a repetir mañana, 10ª etapa del Tour de Francia, camino de Megève en la cordillera del Mont Blanc. Ya estamos pegadito a los Alpes. Es una etapa en la que la pena, como en todas de alta montaña de este Tour de Francia, esto ya lo dijimos, es la distancia, son solo 148 kilómetros, eso nos va a pasar en todas las etapas de alta montaña, pero es una etapa interesante, tiene 4 cotas, la más complicada la del final, en el ascenso al propio Megève, que son más de casi 20 kilómetros subiendo al 4%, tiene varios tramitos al 7%. Es un poco complicado saber qué va a pasar con estas etapas de los martes, tanto esta semana como la semana que viene, porque son, diríamos, de media montaña o etapas de montaña para una fuga en la que los favoritos van a estar un poquito más parados, con lo cual espero lucha por la victoria de etapa aquí y tranquilidad entre los favoritos sabiendo que les vienen las dos grandes etapas tanto miércoles como jueves. Que por cierto ese es otro de los grandes cambios de este Tour o una de las grandes críticas, llevan varios años haciéndolo y es que las etapas de alta montaña, las 4 etapas importantes de alta montaña son miércoles y jueves, este próximo miércoles, este próximo jueves y los de la última semana, así que no hay etapas de alta montaña en el fin de semana, que sé que eso a muchos os fastidia. Amigos, amigas, etapa 11 del Tour de Francia y para mí la etapa reina de montaña de esta edición del Tour de Francia. Sabéis que dije que la etapa reina para mí era la del Pavés, pero de las de montaña esta es la que más ganas tengo de ver en este Tour de Francia. Regresa el Col du Granon, que lo hemos visto solo una vez, solo en el Tour del 86, allí ganó Eduardo Chozas esa etapa, el último día de amarillo para Bernard Hinault en la historia del Tour de Francia, con lo cual muy importante este puerto en la historia del Tour. Aquel año eran 190 kilómetros, es verdad, eso cambia este año porque son solo 151, pero aparece ya el Galibier, que va a ser el puerto de este Tour de Francia porque se pasa tanto en la etapa del miércoles como en la etapa del jueves, cada uno por un lado. Y para mí el más duro es el que afrontan este próximo miércoles, el del Galibier por el Col du Telegraph. El Telegraph son 11,9 al 7,1, 1500 metros de altitud, y el Galibier esa vertiente 17,7 al 6,9 hasta los 2600 metros de altitud con rampas del 10% en la parte final. Total, 35 kilómetros de encadenado, hay 5 de descenso entre el Telegraph y el Galibier, así que 30 kilómetros subiendo por encima del 7% es un señor encadenado para que pasen muchas cosas. Y la otra parte a la que hay que prestarle atención, especialmente en estas dos etapas, es al descenso del Galibier y por dónde se afronta el descenso del Galibier. En este caso van a descender 32 kilómetros por Lautaret. Cuidado, porque es un descenso pronunciado. Porque evidentemente la pendiente de la subida por Lautaret, que es la que van a afrontar en la siguiente etapa, es una vertiente complicada. Aquí Primož Roglič, ojo, ganó en 2017 etapa en el Tour de Francia
tirándose, bueno, atacando antes de la subida, pero tirándose en ese descenso, y por eso yo siempre defiendo que Primož Roglič es un gran bajador por este descenso, lo recuerdo bastante, pero bueno, descienden 32 kilómetros y afrontan el Col du Granon, ojo, porque es la segunda vez que lo vamos a ver en el Tour de Francia y no lo entiendo, esto es un monstruo de verdad de los Alpes, 11 kilómetros 300 metros al 9,2, tiene a mitad de subida 3 kilómetros, lo estáis viendo en el detalle, al 10%, y los 2,5 kilómetros finales al 9 y algo por ciento, 2.400 metros de altitud. Cuidado al señor puertarraco que hay en este Col du Granon. Para mí, como es más desconocido, como no se ha subido tantas veces, por eso tengo más ganas de esta etapa que de la de Alpe d'Huez, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, porque el encadenado Telegraph y Galibier puede servir para destrozar el pelotón y todavía te quedan 11 kilómetros de subida a un puerto de categoría especial. Este día puede pasar de todo y espero que no estén bloqueados los ciclistas porque al día siguiente se vuelve a afrontar otra etapa de alta montaña. La etapa 12 es la otra que puede competir en cuanto a etapa reina de la alta montaña porque tenemos Galibier, Croix de Fé y Alpe d'Huez y eso es historia del Tour de Francia. 70 años se cumplen de la primera vez que se afrontó las 21 curvas tan conocidas del Alpe d'Huez. Ahí ganó Fausto Coppi, el último ganador aquí, 2018, Geraint Thomas. Así que interesante saber quién rompe esa racha en una cima que es pues para verdaderos campeones. 165 kilómetros, no tan mal como la etapa anterior, no está del todo mal, 165 kilómetros, sobre todo por el encadenado, ¿eh? Galibier, este caso por la vertiente del Lautaret, 23 kilómetros al 5% hasta los 2.600 metros de altitud, otra vez. Ojo al descenso, en este caso hacia Valois, donde ganó Nairo Quintana en 2019 y después el descenso del Telegraph, da para jugar, desde luego. El descenso de este es importantísimo, creo yo, en la etapa. Y después afrontan otro de esos monstruos de esta parte de estos Alpes del Tour de Francia, que es la Croix de Fer, otro puerto mítico ya del Tour de Francia. 29 kilómetros de ascensión al 5,2, más largo que un día sin pan, o sea, no se acaba este puerto en ningún momento. Es verdad que en el kilómetro 7 está la parte más dura, que hay 4 kilómetros al 9%, pero es que son 30 kilómetros subiendo hasta los 2.000 metros de altitud después de haber subido Galibier, y eso siempre pasa factura. Y se va a coronar a unos 30 kilómetros aproximadamente de Alpe d'Huez, esos 13 kilómetros, 800 metros al 8% con las 21 rampas de los grandes campeones del Tour de Francia, de los grandes campeones de esta subida. Lo más duro al principio, ya lo sabéis, es una subida que conocemos de sobra, que volvemos a ver como final de etapa en un Tour de Francia. Recordad aquello que se ha dicho siempre, yo creo que ya no se cumple, pero quien sale de amarillo de Alpe d'Huez gana el Tour de Francia. Ha habido veces que no se ha cumplido, pero eso se ha repetido mucho, este mantra dentro del Tour de Francia, así que veremos quién sale de amarillo de Alpe d'Huez en la 12ª etapa del Tour de Francia, porque será claro candidato a ganar el Tour. Estábamos a jueves y nos faltan viernes, sábado y domingo. Aquí es donde os digo que la estructura del Tour este año aporta pues cositas diferentes en la segunda y la tercera semana. En este caso, viernes, etapa 13, el sprint. Después de lo que hemos visto en la primera semana, volvemos a tener una ocasión para el sprint, una ocasión para la lucha del maillot verde, aunque creo, hoy cuando estoy grabando, que esa lucha, salvo que abandone Van Aert, está más que decidida, la verdad. 3 cotas en el perfil, eso sí, y hay una que me parece muy interesante y que puede romper la disciplina del sprint, y digo por eso que hay muchos alicientes en esta última semana, en esta segunda semana, porque hay un puerto de segunda categoría antes del sprint intermedio de 5 kilómetros al 6%. Si Sagan estuviese con el maillot verde, es el típico momento en el que el Bora de Sagan en aquellos años hubiese jugado contra el resto de sprinters. Veremos qué ganas, qué actitud toma Wout van Aert. Espero que siga en carrera en esta segunda semana. No, de momento sí. En esa cota de segunda categoría. La última cota luego está lejos, a 50 kilómetros de meta, así que luego lo más normal es que haya un sprint, pero cuidado a ese punto, a esa cota de segunda categoría, que se pueden romper las cosas. Sábado, etapa 14 del Tour de Francia, recuerdo para los españoles, porque aquí ganó por última vez para un español Omar Fraile en un Tour de Francia, la última victoria que hemos tenido en una etapa del Tour de Francia. Este aeródromo de Mendes se le da muy bien a los españoles, es la 6ª vez creo que vamos a llegar aquí. Y es una etapa en la que puede haber mezcla. Va a haber pelea por la victoria de etapa. Hay 5 cotas, 192 kilómetros. Podemos considerar una etapa de media montaña. Pero el final siempre ha dado para que pasen cosas también entre los favoritos, porque son 3 kilómetros al 10% de media. Y eso es suficiente para
rascar unos segundos, para ver si pillas a alguien mal colocado en la cota y le puedes rascar unos 30 segunditos en la meta. Así que este sábado yo creo que veremos doble pelea y el final es interesante para que los favoritos intenten algo. Y la etapa del domingo es seguramente una pena porque muchos vais a ver el Tour de Francia en un domingo. Eso es así, son 202 kilómetros prácticamente llanos. Hay 2 cotas de tercera categoría, se llega a Carcassonne. Lo que hay que mirar es si hay probabilidad de que aparezca el viento. Si no hay abanicos, estamos hablando de una etapa posiblemente al sprint. Aquí Mark Cavendish ganó la temporada pasada esa etapa que le sirvió para empatar con Eddy Merckx como corredor con más victorias de etapa en un Tour de Francia, su cuarta de la temporada pasada en el Tour. Si no hay abanicos, si no hay presencia del viento, este domingo seguramente vamos a cerrar el segundo bloque de competición con un sprint. Y es el único sprint realmente claro que veo en la segunda semana. Podemos contar 2 si la etapa del viernes también se convierte en un sprint, así que cuidado, alicientes suficientes, llega la alta montaña al Tour. Pues ya sabéis, dejadme abajo en los comentarios quién va a salir de amarillo de Alpe d'Huez, porque ese será el nombre llamado a ganar el Tour de Francia. Pero ojo, porque estos son los Alpes, pero la semana que viene tenemos los Pirineos. Queda mucho Tour de Francia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.